Nunca imaginé que una simple pausa para tomar café cambiaría mi vida de una forma tan inesperada. Ese día, estaba agotado mentalmente, saturado de reuniones interminables, llamadas y el peso de decisiones que parecían no tener fin. Mi vida había sido cómoda, sí, pero también había una soledad que no podía ignorar, un vacío que incluso las mejores comodidades no podían llenar. Decidí salir de mi rutina habitual y, por primera vez en meses, caminé sin rumbo por las calles menos transitadas de la ciudad. Fue así como terminé frente a un pequeño café llamado El Milagro. Desde fuera, no tenía nada de especial, un letrero algo desgastado, las paredes pintadas de un color beige opaco, y un ventanal que permitía ver mesas de madera simple y sillas algo gastadas. No era mi tipo de lugar, pero algo en su modesta apariencia me invitó a entrar. Al cruzar la puerta, el aroma del café recién hecho me envolvió, mezclado con un tenue olor a pan dulce recién horneado. Había pocas personas, un par de jóvenes con laptops, un hombre mayor leyendo un periódico y una mujer detrás del mostrador preparando las órdenes. Tomé asiento en una esquina cerca de la ventana, buscando algo de tranquilidad. Una joven se acercó a mi mesa con una sonrisa amable pero cansada. «Buenas tardes, ¿qué le sirvo?», preguntó mientras sacaba un pequeño bloc de notas del delantal. «Solo un café americano, por favor», respondí, intentando sonar relajado. Ella asintió y se alejó con pasos rápidos hacia el mostrador. Desde donde estaba, podía verla moverse con destreza, balanceando charolas con bebidas y platos mientras atendía a los clientes. Había algo en ella que me llamó la atención, una especie de calma bajo el peso evidente del trabajo duro. Sus manos, aunque pequeñas, mostraban marcas de esfuerzo, dedos algo ásperos y uñas cortas. Era claro que no llevaba una vida fácil, pero no había ni un rastro de queja en su rostro. Mientras esperaba mi café, mi mente vagó hacia mis propios problemas, el trabajo, las tensiones familiares y un pasado que prefería no desenterrar. Sin embargo, algo brillante capturó mi atención. Era un destello que provenía de la mano de la joven mientras ella limpiaba una mesa cercana. Entre sus dedos, noté un anillo. Al principio, pensé que era solo una joya más, de esas que muchas personas usan sin pensar demasiado. Pero había algo en ese anillo que me resultaba extrañamente familiar. Cuando ella pasó cerca de mí para dejar una orden en otra mesa, tuve la oportunidad de observarlo más de cerca. Era un diseño sencillo pero elegante, con una pequeña piedra en el centro rodeada de detalles intrincados. Mis dedos instintivamente se crisparon sobre la mesa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No podía ser posible, ¿ese anillo? Intenté convencerme de que estaba exagerando, de que era una coincidencia, pero cuanto más lo miraba, más seguro estaba de que lo había visto antes. Me incliné un poco hacia adelante, entrecerrando los ojos, intentando recordar. No podía evitarlo, la imagen del anillo me llevaba de vuelta a una época que había tratado de olvidar, a un recuerdo que siempre había evitado enfrentar. Finalmente, ella regresó con mi café y lo colocó frente a mí con cuidado. ¿Algo más que pueda traerle?, preguntó. No, esto está bien. Gracias, respondí, aunque mi voz salió más baja de lo que esperaba. Ella asintió y volvió a sus tareas, sin darse cuenta de la turbulencia que acababa de desatar en mi interior. Me quedé observándola desde mi asiento, incapaz de apartar los ojos del anillo. ¿Qué hacía algo tan personal, tan significativo, en las manos de una persona completamente desconocida? No tenía idea de lo que estaba por descubrir, pero algo en mi interior me decía que ese momento en el café no había sido una simple casualidad. Mi corazón empezó a latir con una intensidad que me dejó casi sin aliento. Sentí como el calor subía por mi cuello, y el sudor frío comenzó a formarse en mi frente. Apreté las manos contra la mesa, intentando mantener la compostura. Miré nuevamente hacia la mujer que se movía con naturalidad entre las mesas, sin la más mínima idea del torbellino que acababa de desatar en mí. Ese anillo no era un accesorio cualquiera. Lo reconocí al instante, aunque hacía más de una década que no lo veía. Era un diseño único, mandado a hacer por mi padre como un regalo especial para mi madre en su aniversario. La inscripción en el interior lo hacía aún más especial, siempre a tu lado. Fui yo quien ayudó a elegir esas palabras cuando tenía apenas 8 años. Mi madre solía llevarlo todo el tiempo, hasta el día en que desapareció sin dejar rastro. Recordar ese detalle fue como un golpe al pecho. Una avalancha de memorias que había intentado sepultar se liberaron de golpe.
Las últimas semanas antes de su desaparición habían sido un caos. Disputas entre mi padre y su socio, rumores de problemas financieros y, finalmente, el día en que simplemente no regresó a casa. Durante años, había tratado de aceptar la versión oficial, que mi madre había sido víctima de un accidente o algo peor. Pero ese anillo, verlo ahí, en la mano de alguien más, cuestionaba todo lo que había creído hasta ahora. Tomé un sorbo de mi café, intentando calmarme, pero el líquido caliente solo acentuó el temblor en mis manos. Debía actuar con cuidado. No podía simplemente levantarme y exigirle explicaciones. Aún no sabía nada sobre ella ni sobre cómo ese anillo había llegado a su dedo. ¿Era posible que lo hubiera encontrado? ¿O alguien se lo había dado? Las preguntas me consumían, y, sin embargo, sabía que necesitaba mantener la calma. La joven pasó cerca de mi mesa otra vez, llevando una charola con platos vacíos. Alcé la vista y le dirigí una pequeña sonrisa, intentando captar su atención sin parecer extraño. «Disculpa», dije con voz tranquila, deteniéndola antes de que pudiera alejarse. «Sí, señor, ¿se le ofrece algo más?», respondió con un tono educado, aunque algo reservado. Mis ojos se posaron por un instante en su mano. El anillo brilló bajo la luz del local. «Ese anillo que llevas», comenté, señalándolo con un gesto leve. «Es muy bonito. ¿Es especial para ti?». Por un breve momento, su expresión cambió. Fue casi imperceptible, pero sus ojos se abrieron un poco más, como si no esperara esa pregunta. Después, bajó la mirada hacia el anillo y lo giró suavemente con el pulgar, un gesto inconsciente que delataba cierto nerviosismo. «Oh, sí», respondió, con una sonrisa forzada. «¿Es un regalo de alguien cercano?», pregunté, intentando sonar casual, aunque sentía como mi voz temblaba ligeramente. Ella asintió, pero evitó mirarme directamente a los ojos. «Sí, de alguien muy especial», murmuró. Luego, rápidamente añadió, «pero no creo que le interese, señor». «¿Necesita algo más?». Podía sentir cómo intentaba cortar la conversación, pero su reacción solo confirmaba mis sospechas. Había algo más detrás de ese anillo. «No, nada más». «Gracias», dije finalmente, permitiéndole marcharse. La vi alejarse rápidamente hacia el mostrador. Su postura era distinta ahora, sus movimientos, que antes parecían seguros y naturales, se veían tensos. Estaba claro que mi pregunta la había incomodado. Mientras la observaba, mi mente trabajaba a toda velocidad. Si lo que sospechaba era cierto, ese anillo no había llegado a sus manos por casualidad. Pero, ¿cómo podía tenerlo? La posibilidad de que fuera una réplica era prácticamente nula, el diseño era único, mandado a hacer exclusivamente para mi madre. Por otro lado, si realmente era el original, significaba que alguien más había estado involucrado en el misterio de su desaparición. Alguien que, de alguna manera, se lo había entregado a esta mujer. El sudor en mis manos era inevitable. Sentía que estaba al borde de descubrir algo grande, pero no sabía por dónde empezar. Todo lo que tenía era un anillo en el dedo de una desconocida y un cúmulo de preguntas que me atormentaban. Antes de que pudiera pensar en mi próximo movimiento, la joven regresó, esta vez con un gesto aún más serio. «Señor, disculpe si lo incomodé antes. ¿Puedo preguntarle por qué le interesa este anillo?», dijo, mirándome directamente por primera vez. Su pregunta me tomó por sorpresa. Era claro que no esperaba que ella tomara la iniciativa. Pero ahí estaba, esperando una respuesta que podría cambiarlo todo. La pregunta de la joven resonó en mi mente: ¿por qué le interesa este anillo? Por un momento, sentí como si el mundo se detuviera. ¿Cómo podía explicarle lo que ese anillo significaba para mí sin asustarla o levantar sospechas? Tragué saliva y traté de calmarme antes de responder. «Oh, no es nada», dije al principio, intentando sonar despreocupado. «Es solo que me recordó a algo que pertenecía a alguien que conocí hace mucho tiempo. Es un diseño muy único». Sus ojos me escrutaron, como si intentara descifrar si había algo más detrás de mis palabras. Finalmente, bajó la mirada hacia el anillo y volvió a girarlo nerviosamente con el pulgar, un gesto que ahora no podía ignorar. «Pues, sí, es único», admitió después de un momento de silencio. «Pero, ¿sabe? Prefiero no hablar mucho de esto.
Antes de que pudiera decir algo más, ella se dio la vuelta y volvió al mostrador, dejándome ahí, inmóvil, con la taza de café enfriándose frente a mí. A pesar de su respuesta evasiva, su reacción solo reforzó mi intuición. Ella sabía algo más sobre ese anillo. Tomé un par de minutos para procesar lo que había pasado. No podía dejar que mi ansiedad me ganara, necesitaba un plan. Decidí quedarme en el café un poco más, observándola mientras atendía a los demás clientes, intentando captar cualquier pista que pudiera ayudarme. Había algo en su manera de actuar, esa mezcla de incomodidad y cautela, que me decía que su conexión con el anillo no era casual. Cuando el flujo de clientes disminuyó, ella se sentó por un momento en una mesa al fondo, visiblemente cansada. Aproveché la oportunidad para acercarme. Tomé mi taza, aunque ya estaba vacía, y caminé hacia ella. «Disculpa si te incomodé antes», dije con un tono más amigable. No era mi intención. Solo me sorprendió porque, bueno, ese anillo tiene un diseño que me es muy familiar. Ella levantó la vista, un poco desconfiada, pero no me interrumpió. «Verás, pertenecía a alguien muy importante para mí», continué, eligiendo mis palabras con cuidado. «Es una larga historia, pero me sorprendió mucho verlo aquí, contigo». Sus ojos se suavizaron un poco, aunque todavía parecía estar evaluando si confiar en mí o no. «Yo, entiendo que esto pueda parecer extraño», respondió al fin, después de un largo silencio. «Pero no sé mucho sobre el anillo. Solo sé que me lo dio alguien que fue muy importante en mi vida». Su respuesta solo despertó más preguntas en mi mente. ¿Quién se lo había dado? ¿Cómo esa persona había conseguido el anillo? Pero sabía que no podía presionarla demasiado o corría el riesgo de que se cerrara por completo. «¿Te importa si te pregunto algo más?», dije con cautela. Ella dudó, pero al final asintió. «Supongo que está bien. ¿Recuerdas quién te lo dio? ¿O cómo llegó a tus manos?». La joven suspiró y miró el anillo una vez más antes de responder. Era un hombre mayor. Me ayudó en un momento muy difícil, hace algunos años. Yo estaba, bueno, atravesando una situación complicada, y él apareció de la nada. Fue muy generoso conmigo, aunque nunca me dijo mucho sobre él mismo. Algo en su tono me dijo que no estaba contándome todo. Sin embargo, decidí no insistir, al menos por ahora. «¿Y qué pasó con él?», pregunté, tratando de sonar casual. Ella negó con la cabeza. «Un día simplemente dejó de venir. Nunca supe por qué». Sus palabras hicieron que un escalofrío recorriera mi cuerpo. ¿Podría ese hombre ser quien yo pensaba? La descripción encajaba demasiado bien con alguien que conocía, el antiguo socio de mi padre. Había algo oscuro en él, algo que siempre había estado fuera de lugar, incluso cuando yo era niño. ¿Era posible que ese hombre hubiera estado involucrado en la desaparición de mi madre? Decidí no compartir mis sospechas con ella por el momento. Necesitaba investigar más antes de llegar a cualquier conclusión. Pero una cosa era segura, este no era un simple anillo, ni una simple coincidencia. Había algo más profundo, una conexión que todavía no podía descifrar del todo. «Gracias por contarme esto», dije finalmente, dándole una pequeña sonrisa. «Sé que puede ser un poco extraño, pero te lo agradezco». Ella asintió, todavía algo reservada, y se levantó para volver al trabajo. Mientras la veía alejarse, supe que no podía dejarlo ahí. Había algo en esta historia que no encajaba, y estaba decidido a llegar al fondo de todo. Los días siguientes se convirtieron en una rutina casi obsesiva. Volvía al café todos los días, a la misma hora, con la esperanza de poder hablar más con la joven. Su actitud seguía siendo reservada, pero poco a poco empecé a notar que, aunque sus respuestas seguían siendo breves, cada conversación revelaba pequeños detalles que me acercaban a la verdad. Una tarde, cuando el café estaba menos concurrido, me animé a iniciar una conversación más personal. Aproveché un momento en que ella se acercó a mi mesa para recoger los platos vacíos. «¿Sabes? Me he quedado pensando en lo que me contaste sobre el anillo», dije con un tono suave. «Es interesante cómo un objeto puede guardar tantas historias». Ella me miró por un instante, indecisa, antes de responder. «Sí, es curioso, ¿no? A veces las cosas que parecen insignificantes tienen un significado más grande del que imaginamos». Sentí que esta vez estaba dispuesta a compartir más. Decidí arriesgarme.
Mencionaste que el hombre que te lo dio te ayudó en un momento difícil. ¿Te importaría contarme un poco más sobre eso? Ella dudó, pero finalmente se sentó en la silla frente a mí, como si necesitara desahogarse. Bueno, no sé si debería contarlo. Pero supongo que no hace daño hablar de ello. Hace unos años, mi vida no estaba nada bien. Perdí a mi madre cuando era muy joven, y mi padre, bueno, no era el hombre más ejemplar. Había momentos en los que no teníamos nada, ni siquiera para comer. Hizo una pausa, mirando hacia la ventana como si estuviera recordando algo doloroso. En uno de esos días, cuando todo parecía perdido, apareció este hombre. No sé por qué, pero decidió ayudarme. Me dio dinero para salir adelante y, antes de marcharse, me dio este anillo. Dijo que me traería suerte. Su relato me dejó en silencio. Aunque la historia parecía simple, no podía ignorar la descripción del hombre, mayor, amable, con un aire misterioso. Todo encajaba con la imagen del antiguo socio de mi padre. Había algo más detrás de su gesto de generosidad, lo sentía en mis huesos. ¿Recuerdas cómo era? ¿Algo en particular de él? Pregunté con cautela. Ella frunció el ceño, como si intentara recordar. Era un hombre mayor, con cabello canoso. Siempre vestía de manera muy formal, como si fuera alguien importante. Ah, ¿y tenía un bastón? Pero no parecía necesitarlo realmente. Era más como un accesorio. Mi pecho se apretó. Esa descripción coincidía perfectamente. A pesar de los años, la imagen de aquel hombre seguía viva en mi memoria. Siempre con su bastón y su presencia imponente. Si realmente era él quien le había dado el anillo, significaba que estaba más involucrado en la desaparición de mi madre de lo que jamás había imaginado. ¿Alguna vez te dijo su nombre? Pregunté, tratando de no sonar demasiado ansioso. Ella negó con la cabeza. No, nunca. Siempre fue muy reservado. Solo decía que ayudar a los demás era su manera de devolver algo al mundo. Su respuesta me dejó con más preguntas que respuestas. Si realmente se trataba del socio de mi padre, ¿por qué habría ayudado a esta joven? ¿Qué conexión podría haber entre ella y mi familia? Esa noche, al regresar a casa, tomé una decisión: necesitaba ayuda profesional. Contraté a un investigador privado para que me ayudara a atar los cabos sueltos. Le proporcioné toda la información que tenía hasta el momento, la descripción del hombre, el anillo, y las conversaciones con la joven. Pasaron unos días antes de que el investigador me llamara con noticias. Su voz al otro lado del teléfono sonaba seria. Encontré algo interesante. Según mis fuentes, el hombre que describes, si es quien creo, tenía una propiedad cerca del área donde vive la joven. Parece que solía frecuentar ese lugar, aunque nadie sabe exactamente por qué. La revelación me dejó helado. ¿Qué hacía el antiguo socio de mi padre en esa zona? ¿Era posible que hubiera tenido algún tipo de relación con la madre de la joven o incluso con la misma joven? Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero todavía faltaban muchas por descubrir. Al día siguiente, regresé al café con una foto en mi bolsillo, una foto antigua de mi madre y el socio de mi padre en una fiesta. Quería mostrarle la imagen a la joven y ver si reconocía al hombre. Pero cuando llegué, ella no estaba. Pregunté al encargado, un hombre mayor que solía estar en la caja, y me dijo que la joven había pedido el día libre. Algo en su tono me pareció extraño, como si supiera algo más pero no quisiera compartirlo. Decidí no insistir y esperar al día siguiente, aunque una inquietud comenzó a crecer en mí. Esa noche, mientras miraba la foto, no podía dejar de pensar en la posibilidad de que este hombre, alguien a quien mi familia había considerado un amigo, estuviera relacionado con la desaparición de mi madre. Las respuestas estaban cerca, lo sentía, pero todavía había algo que faltaba por descubrir. La espera se hizo interminable. Al día siguiente, llegué al café más temprano que de costumbre. Quería asegurarme de encontrarme con la joven, pero conforme pasaban los minutos, la inquietud crecía. Miraba hacia la puerta cada vez que sonaba el tintineo de la campana, pero ella no aparecía. Pedí un café, pero apenas lo toqué. Algo no estaba bien. Después de casi una hora, ella finalmente entró. Llevaba el cabello recogido y su expresión parecía más seria de lo habitual. Parecía haber algo en su semblante, como si estuviera lidiando con una preocupación interna.
Cuando se acercó para tomar mi pedido, aproveché para hablar con ella. Hola. Me alegra verte, dije, tratando de sonar casual pero con cierta urgencia en mi tono. Ella asintió, aunque no se detuvo mucho. Hola. Perdón por no haber venido ayer. Necesitaba atender algunos asuntos personales. No te preocupes. Espero que todo esté bien, respondí, aunque mi mente ya estaba buscando cómo introducir el tema que me tenía en vilo. Esperé a que la carga de trabajo disminuyera y ella pudiera tomarse un momento. Finalmente, la vi sentarse en una mesa al fondo durante su pausa. Tomé la foto que había traído y me acerqué. Perdona que te moleste otra vez, pero realmente necesito tu ayuda con algo, dije mientras sacaba la imagen del bolsillo y se la mostraba. Ella tomó la foto, al principio con curiosidad, pero en cuanto la miró de cerca, su rostro cambió por completo. Sus ojos se abrieron de par en par y un temblor leve recorrió sus manos. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó con un tono que oscilaba entre la sorpresa y el temor. Es una foto antigua. La mujer es mi madre, y el hombre que está junto a ella fue su socio. Estoy tratando de entender cómo se conectan sus historias. Ella guardó silencio por un momento, como si estuviera debatiendo consigo misma si debía hablar o no. Finalmente, dejó escapar un suspiro pesado. Lo reconozco, admitió finalmente, señalando al hombre de la foto. Es él, el hombre que me dio el anillo. Mi corazón se aceleró al escuchar sus palabras. Sabía que estaba en el camino correcto, pero su reacción también me dejó intranquilo. Había algo más que no estaba diciendo. ¿Sabes algo más sobre él?, pregunté con cuidado, tratando de no sonar demasiado insistente. Ella apretó los labios y luego asintió lentamente. Cuando me lo dio, me dijo algo que nunca entendí del todo. Dijo que este anillo era una promesa. En ese momento no le di importancia, pero ahora que veo esta foto, creo que hay algo más detrás de todo esto. Antes de que pudiera responder, un cliente entró al café y ella tuvo que levantarse para atenderlo. Me quedé ahí, sentado, mirando la foto y el anillo que ahora parecía ser mucho más que un simple objeto. Todo esto me llevaba a una conclusión inevitable: el hombre había estado involucrado en algo mucho más grande, algo que tenía conexiones tanto con mi familia como con la de ella. Decidí no dejar pasar más tiempo. Cuando terminó su turno, la esperé afuera del café. No quería intimidarla, pero necesitaba respuestas. Perdona que te siga molestando, pero esto es realmente importante para mí, dije mientras ella salía. Ella pareció dudar por un momento, pero finalmente asintió. Está bien. ¿Qué quieres saber? Todo lo que puedas recordar sobre ese hombre. Cada detalle podría ser importante. Ella se cruzó de brazos, como si estuviera protegiéndose, pero luego comenzó a hablar. No sé mucho más. Solo recuerdo que siempre parecía preocupado, como si estuviera cargando con un gran peso. Me dijo que el anillo era una forma de asegurarse de que algo bueno quedara en este mundo. Esas palabras me golpearon como un rayo. ¿Podría el anillo ser una pista que mi madre dejó intencionalmente? ¿O quizás el hombre había intentado redimirse después de lo que fuera que había ocurrido con ella? Decidí dar el siguiente paso, mostrarle una foto más reciente de mi madre, tomada poco antes de su desaparición. ¿Esta mujer te resulta familiar?, pregunté mientras le mostraba la imagen. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Creo que la vi una vez, hace muchos años. Fue en la misma casa donde conocí a ese hombre. Pero no estoy segura, era solo una niña. Sus palabras confirmaron mis sospechas. Mi madre había estado en contacto con este hombre antes de desaparecer. Pero, ¿por qué? ¿Qué los conectaba? Ese día, regresé a casa con más preguntas que respuestas, pero también con la certeza de que estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad. El anillo, la joven y el hombre formaban parte de un misterio mucho más grande, uno que estaba decidido a resolver, aunque significara enfrentar verdades dolorosas.